países que se están viendo afectados por la falta de agua, no solamente en nuestra región, sino es algo que está pasando a nivel mundial. Vamos a verlo en la siguiente nota. Durante los últimos 70 años, el cambio climático continúa provocando serios problemas en el mundo, marcado por las altas temperaturas y las sequías que ponen en juego la escasez de agua que está haciendo padecer a miles de personas, ganado y cultivos en distintas regiones. En América Latina, Perú, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay son algunos países que se han visto golpeados por este fenómeno, afectando seriamente el cultivo de maíz y de trigo debido a la falta de agua. Situación similar a lo que está pasando en Europa, donde Francia, España, Italia y Países Bajos experimentan condiciones extremas de calor y la escasez de agua en sus canales y ríos. Al igual que en África, donde Etiopía, Kenia y Somalia están pasando por su cuarta temporada de severas sequías. En Irak, el nivel debido a este fenómeno, los ríos descendieron a un 60% en comparación del año pasado, lo que obligó al Ministerio de Agricultura a reducir la mitad de las cosechas, lo que en los próximos años podría afectar la alimentación de sus habitantes, al igual que en Afganistán, donde más del 90% de sus pobladores carece de alimentos suficientes. Ante este problema, se estima que la demanda de los productos agropecuarios descienda a 1,5% de forma anual durante los próximos 30 años a nivel mundial, lo que planea un enorme desafío para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Los expertos señalan que en los últimos 50 años, la mayoría de gobiernos no apostó por una administración adecuada del agua, y hoy se están viendo las consecuencias de la falta de prevención. Falta de prevención, que es justamente uno de los temas que un poco están criticando mucho en Uruguay. En muchos años, varios gobiernos no hicieron nada justamente por el tema del agua. O sea, ver cómo optimizar la poca agua que tiene. Uruguay es un país pequeño, pero también cómo aprovechar el agua de las lluvias, por ejemplo, de manera de represarla, guardarla, almacenarla y utilizarla, reutilizarla, muchas veces en actividades como la agricultura, por ejemplo. Y ahora el riesgo es la hambruna, ¿no? Lo que hablábamos al final del día. Sí. No es solamente el tema del agua, del cultivo, la idea abstracta de cómo consigo agua, compro botellas, no, sino esto se traduce en hambruna, en una hambruna que no va a acabar hoy, que se va a sentir en los siguientes meses y que va a afectar además a aquellas regiones más vulnerables porque tienen más pobreza, más falta de acceso realmente a productos de calidad. Así es, en ese momento, por ejemplo, aquí en Centroamérica hay una región que se conoce como el corredor seco, debido a que son muy vulnerables a las sequías. En este momento están atravesando una sequía, parte de Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y advierten que esta situación de sequía pone en riesgo de hambruna a más de 10 millones de personas aquí cerca, en Centroamérica. Otro de los factores que tiene que ver con las sequías y las oleadas de hambre, estas olas de calor, también son los efectos migratorios. Mucha gente se va a ir de los lugares donde está porque simplemente no hay que comer. Las personas que se dedican a la agricultura, por ejemplo, no tienen ya qué cultivar, entonces tienen que buscar qué mirar, irse a otros lugares. Y eso, lógicamente, como hemos visto, genera también conflictos con otros países que, si lo están pasando mal económicamente, no van a querer recibir a estas personas. Entonces pone a millones de personas en una situación sumamente compleja. Guerra por alimentos, guerra por agua, guerra al final por sobrevivir. Así es, y aunque gran parte del mundo está cubierta de agua, eso no quiere decir que exista agua en abundancia. Realmente queda muy poca agua que podamos beber en todo el planeta. Vamos a verlo en el siguiente informe. La falta de agua podría convertirse en el mayor reto para la humanidad. En este momento, las sequías en diferentes regiones afectan a millones de personas. Paradójicamente, en nuestro planeta, el agua ocupa 3/4 partes de la superficie, es decir, casi el 70% del mundo está cubierto de agua. Pero eso no quiere decir que exista agua en abundancia. Para tener una idea, si toda el agua del planeta, desde océanos, ríos, lagos, hasta el vapor de la atmósfera, la juntáramos en una burbuja, tendría un diámetro de 1.400 kilómetros. Pero no toda esa agua sería potable. Si la separamos, veríamos que solo podríamos beber de una esfera de 273 kilómetros, y de ella solo podemos acceder a una diminuta esfera de 53 kilómetros de diámetro. Muy poca, ¿verdad?
Ese es el espacio que ocupa el agua que podemos beber en el planeta y lamentablemente está mal repartida. En los próximos años quedará tan poca agua que el mundo que conocemos comenzará a desaparecer. Hoy, el 97,5% del agua en el mundo es salada. El 2,5% es agua dulce, agua que usamos para beber, cultivar y producir. El 69,7% del agua proviene de los glaciares. Un 30% es agua subterránea y un 0,3% es agua superficial. Como ves, realmente hay poca agua en el mundo y es hora de empezar a cuidarla. La falta de agua. Así es. Aunque parezca increíble, muchas veces hemos visto, ¿no? Pero gran parte del planeta está cubierto de agua. Claro, pero eso no quiere decir que nuestro planeta sea enteramente de agua. Debajo de esa agua hay grandes cantidades de tierra y el agua realmente ocupa un espacio enorme respecto a extensión, pero si la reduces es muy poca agua, son 1.400 kilómetros de agua en general. Claro. Pero de ahí el agua que podemos utilizar, el agua que podemos beber y a la que podemos tener acceso, ocupa solamente 56 kilómetros. Es muy poquito. Es muy poquito y como tú bien dices, no se ha hecho esa planificación para optimizar el agua, sí. No se ha hecho la inversión adecuada, no se nos ha concientizado incluso sobre esa idea, ¿no? De que el agua es finita, de que realmente tenemos que cuidarla, no desperdiciarla y la cantidad de gente de verdad que no la tiene. Así es, hace 50 años, por ejemplo, era una cosa de ficción pensar que muchos países se iban a ver enfrentados por agua o que mucha gente iba a abandonar sus tierras, sus países, justamente por la falta de agua. Uno pensaba, bueno, es un tema posapocalíptico, un tema de futuro, eso tal vez va a ocurrir de acá a cientos de años, pero ya está ocurriendo. En ese momento ya hay millones de desplazados justamente por condiciones climáticas, por falta de agua, porque muchas veces, si bien es cierto, hay mucha cantidad de agua congelada en los glaciares, estos se están derritiendo rápidamente. En algunas partes del mundo el agua empieza a subir, el nivel del mar empieza a subir y hay territorios que empiezan a desaparecer y las personas que vivían ahí se están yendo a otros lugares. Claro. Y la idea no es tampoco entrar en caos, en tragedia, vamos a morir, sino tratar de tomar las medidas, porque todavía hay cosas que se pueden hacer para optimizar recursos, hacer que estos duren mucho más, para concientizarnos, para aprender y también enseñarle a nuestros hijos, ¿no? La importancia del cuidado del agua. Así es. Aquí, por ejemplo, en la región Puno, donde se ha visto, por ejemplo, que el lago Titicaca ha descendido su nivel casi un poco más de 1 metro, han identificado que hay 60 lugares distintos donde se puede almacenar, represar agua. Pero esto necesita de un trabajo de las autoridades del gobierno, de las autoridades regionales, también, aunque no lo creas, como lo hemos comentado, de volver a plantear los convenios que se tienen con Bolivia, porque el agua del Titicaca, bueno, le pertenece a Bolivia. Entonces, estos acuerdos internacionales tienen que volverse a revisar justamente para poder utilizar este recurso. Más si tenemos en cuenta que hay miles de personas que viven del agua del lago Titicaca. En especial si tenemos en cuenta que en nuestro país, por ejemplo, muchas veces hablamos de los famosos microclimas que nos permiten tener una gran variedad de productos. Bien, esos pequeños microclimas se van a ver afectados por una ola de cambio climático. Van a desaparecer y van a desaparecer muchos cultivos que conocemos. Y de ahí la necesidad de asegurar el alimento nuevamente de los más vulnerables, porque sabemos que cuando se da una crisis automáticamente son los que más plata tienen, los que automáticamente acumulan todo y somos los demás los que nos vemos siempre más perjudicados. Así es, tenemos que ver lo que están haciendo otros países, lo que están fallando y lo que están haciendo bien para tratar un poco de seguir esa pauta. Es verdad. Muchísimas gracias, Rolando, por toda la información que nos has traído hoy. Mañana volvemos con más. Mañana con más información. Gracias.